Vivimos en una época que a muchos les parece caótica, incluso sin precedentes. Pero, ¿y si no lo fuera tanto? Hoy vamos a analizar las ideas de un inversor legendario, Ray Dalio, y de su libro Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. La idea es construir una especie de mapa que nos ayude a entender un poco mejor qué está pasando. Si al mirar el mundo sentimos que todo es un lío, que es nuevo, que es un poco alarmante, bueno, no es una sensación extraña, es bastante compartida. Pero la gran pregunta que se hizo Dalio y la que vamos a explorar aquí es, ¿de verdad estamos viviendo algo totalmente nuevo? ¿Algo que nunca ha pasado antes? Dalio identificó tres fuerzas enormes que están convergiendo justo ahora. La primera de ellas es esta, la deuda. Hablamos de unos niveles de deuda globales gigantescos y al mismo tiempo unos tipos de interés en mínimos históricos, prácticamente a cero. Los gobiernos están básicamente imprimiendo dinero a una escala que no se había vista en mucho, mucho tiempo. La segunda fuerza es la increíble polarización que hay dentro de los propios países. Vemos conflictos internos muy intensos sobre cómo repartir la riqueza, sobre valores, sobre política. Las brechas que separan a la gente parecen más grandes y profundas que nunca. Y la tercera, que quizás sea la más definitoria de nuestra era, el ascenso de una nueva potencia mundial que le planta cara al líder que ya estaba establecido. Hoy esa dinámica es clarísimamente la de China desafiando a Estados Unidos. Y aquí está la clave de todo el pensamiento de Dalio. Esta cita, de verdad, lo cambia todo. Lo que nos dice es que, aunque el futuro nos parezca totalmente desconocido, en realidad sigue un guión, un patrón que ya se ha repetido muchas, pero que muchas veces en la historia. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Para entender estas tres grandes fuerzas, Dalio no se quedó en las noticias de hoy o de ayer. Hizo algo mucho más radical. Se puso, por así decirlo, el sombrero de historiador y se lanzó a una investigación masiva para encontrar patrones en medio de todo este aparente caos. Lo que a Dalio le preocupaba de verdad eran los parecidos que veía con el periodo de 1930 a 1945. Así que, para comprenderlo, se puso a analizar el auge y la caída de los grandes imperios de los últimos 500 años. No buscaba anécdotas, buscaba un patrón, una especie de mecánica predecible que explicara por qué unas naciones triunfan y otras fracasan. Y lo que encontró es sencillamente fascinante. Descubrió que el ascenso y la caída de los imperios no es algo que ocurra al azar. No. Sigue un patrón, una especie de guión arquetípico que se repite una y otra vez. A este patrón lo llamó el gran ciclo. O sea, que el punto clave es este. El gran ciclo es el concepto central que nos va a servir de mapa. Es un modelo que explica cómo las naciones llegan al poder, prosperan, se pasan de la raya y al final entran en un declive que deja paso a la siguiente potencia. No es un círculo perfecto, pero sí un patrón que se repite. A ver, esta imagen es genial porque visualiza la idea a la perfección. La humanidad en general progresa. Si miramos a largo plazo, siempre vamos a mejor. Pero ese progreso no es una línea recta hacia arriba, es más bien como un sacacorchos. Vamos subiendo, sí, pero dando vueltas, con momentos de auge y momentos de caída. Son ciclos. Esta gráfica es la parte de la evolución, la línea que va subiendo del sacacorchos. Si miramos el PIB per cápita en los últimos 500 años, la tendencia es espectacular, no hay duda. Gracias al conocimiento que acumulamos y a la innovación, cada generación por lo general vive mejor que la anterior. Este es el motor del progreso a largo plazo. Pero aquí llega el contraste, la otra cara de la moneda. Esta gráfica muestra las vueltas del sacacorchos, las caídas. Ese progreso tan bonito se ve interrumpido de forma muy brusca por picos de destrucción, guerras, pandemias, crisis económicas profundísimas. Dalio nos dice que estos periodos no son fallos en el sistema, sino una parte fundamental y recurrente de la historia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que mueve este gran ciclo? Dalio lo descompone en tres motores, o si queremos, tres ciclos más pequeños que se relacionan entre sí. Y cuando estos tres se alinean, es cuando vemos los grandes cambios en el orden mundial. Aquí los tenemos. Estos son los tres engranajes de la máquina de la historia según Dalio. El ciclo financiero, el ciclo de la política interna de un país y el ciclo de las relaciones de poder entre países. Vamos a verlos uno por uno muy rápido. Primero, el ciclo del dinero y la deuda. Las economías pasan por largos periodos de bonanza que se alimentan de crédito. La gente pide prestado, invierte y la riqueza parece crecer sin fin. Pero, inevitablemente, esa deuda se vuelve demasiado grande, la burbuja explota y se produce un colapso que lo cambia todo. Un ejemplo clarísimo, la Gran Depresión. Segundo, el ciclo del orden interno. Cuando la diferencia entre ricos y pobres se vuelve extrema, y a eso le sumas una crisis económica, la tensión social simplemente explota.
La gente empieza a luchar por los recursos, por cómo se reparte el pastel, y esto puede llevar a conflictos civiles, a una polarización brutal y a cambios políticos casi revolucionarios. Y tercero, el ciclo del orden externo. Esta tabla lo resume de maravilla. Mientras una potencia que ya está establecida se va debilitando, muchas veces por demasiada deuda y por sus conflictos internos, una nueva potencia emerge con fuerza. Esta nueva potencia es más competitiva, innova más y empieza a desafiar las reglas del juego. Y claro, esto crea una rivalidad que puede acabar en un conflicto para decidir quién va a liderar el siguiente orden mundial. Muy bien, pues ahora vamos a lo importante. ¿Cómo aplicamos este mapa histórico al mundo que vemos hoy? El foco obviamente está puesto en esa gran rivalidad entre Estados Unidos y China. Y aquí es donde todas las piezas encajan de una forma un poco inquietante. Dalio sostiene que los tres ciclos están convergiendo ahora mismo, a la vez. Estados Unidos muestra los síntomas de un imperio maduro, una deuda masiva y una división interna como no se veía desde los años 30. Y, mientras tanto, China emerge como un competidor externo potentísimo. La confluencia de estas tres fuerzas es lo que históricamente siempre ha venido antes de un cambio radical en el orden mundial. Así que el gran mensaje de Dalio no es que tenga una bola de cristal para predecir el futuro, ni mucho menos. Lo que nos ofrece es un mapa basado en 50 años de historia para entender las fuerzas que están dando forma a nuestro presente. Nos ayuda a reconocer el guión que se está desarrollando y a navegar un futuro que, aunque parezca nuevo, en realidad sigue patrones muy, muy antiguos. Y con esta reflexión final lo dejamos. La pregunta que nos plantea Dalio es muy potente. Si la historia de verdad se mueve en estos grandes ciclos, si sigue una especie de plantilla, ¿qué nos dice eso sobre el momento que nos ha tocado vivir? ¿En qué capítulo de este gran libro de la historia nos encontramos ahora mismo?